Seúl es para quien quiere más de la vida. Los ferrocarriles de Corea son donde los buenos ferroviarios van al cielo. Cuando los vives, los estudias siendo extranjera, tienes una sensación de éxtasis por lo que son y también de rabia, porque comparas Corea con tu país y te frustra. Porque Corea es lo que mi país podría ser, pero no es. Corea tiene muchos problemas, pero el transporte público no es uno de esos problemas. Y te preguntas si es una cuestión de un país tener más dinero que otro o de haber tenido una mejor historia que otros. Pero la respuesta te viene rápido. Los países invierten en lo que quieren. Todo lo demás son excusas. La estación central de Seúl es un caso de estudio de psicología de las estaciones. Este arte no es para todo el mundo, pero marca la diferencia entre estaciones en las que gusta estar y sitios en los que la gente pasa por obligación y aún así se va a perder. Cada estación de alta velocidad coreana es diferente, pero para entender por qué una estación como esta es como es, me pregunté cómo llegó el tren a la península coreana. Y la respuesta corta es que llegó sin que nadie lo pidiera. El ferrocarril llegó a Corea a finales del siglo XIX, en el ocaso de la dinastía Joseon. Si ves K-dramas ya sabrás algo de Joseon. Y si no, pregunta. En tu entorno debe haber alguien que sepa qué es Joseon. Y si no, necesitas gente nueva en tu vida. En realidad, los primeros trenes en la península coreana los pusieron los japoneses. Y no lo hicieron por generosidad. Japón necesitaba mover tropas con rapidez por la península de Corea durante la guerra ruso-japonesa de 1904. Las vías no eran infraestructura pública, eran logística militar. Luego vino la colonización formal de Corea en 1910 y el ferrocarril siguió sirviendo a los intereses japoneses, económicos, militares, de extracción, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Después fue la Guerra de Corea entre 1950 y 53. El país quedó partido literalmente por una línea. En el periodo de reconstrucción de Corea que comenzó en los años 50, Estados Unidos invirtió en el país. Lo primero que hizo Corea a nivel transporte fue importar ingeniería de Japón, que había aprendido mucho de Europa, por cierto, para diseñar los ferrocarriles, incluido el metro de Seúl. Después importó tecnología de Alemania para sus trenes, de Francia para operaciones de la infraestructura y consideró la operación de la alta velocidad Madrid-Sevilla de España como el benchmark. Todo eso en paralelo con el milagro del río Han y con los coreanos, mientras tanto, formándose para ser tecnológicamente independientes. Mientras estaba en Seúl, en esta estación, me pregunté ¿a qué países consultaría si yo fuera presidenta de un país sin ferrocarriles, sin metro y quisiera hacer una red de cero? La primera estación de Seúl se dice que la diseñó Yasushi Tsukamoto durante el periodo colonial, siguiendo los pasos de su maestro Tatsuno Kingo, que había diseñado la estación de Tokio con la mente puesta en la estación central de Ámsterdam. Lo más poderoso de la estación de Seúl es precisamente estos dos edificios. Uno le dice al otro, yo te recuerdo, el nuevo no ha borrado al viejo. Conviven aunque la relación no esté iguales. Y esta coexistencia forzada y al mismo tiempo esta decisión de no ignorar tu historia, por mucho que duela, dice más sobre la identidad coreana que cualquier discurso oficial. Si te metes en la historia y cómo Corea ha sido una lucha, por lo menos en los últimos años, por su soberanía, su independencia y su identidad, entiendes fácilmente que los ferrocarriles coreanos en el diseño de sus estaciones hayan buscado salirse del esquema colonial japonés que se les había impuesto. De hecho, como dicen los arquitectos y los urbanistas de aquí, diseñar el ferrocarril es diseñar Corea. Y desde la política hasta la técnica, todo se hizo con la intención de que Corea se diseñara a sí misma fuera de los esquemas que el imperialismo japonés había puesto sobre ella.
Todos dicen que quieren ser ellos mismos, pero a la hora de ser uno mismo, ¿cómo lo hará si desprecia su historia, algo que es única y exclusivamente suyo? ¿Y cómo aprenderá de su historia si huye de su recuerdo? En Seúl la pregunta era qué hacer con la arquitectura del colonizador cuando ese edificio es parte de mí porque mi historia es parte de mí. La solución no fue ni borrarlo ni rendirse a él, sino convertirlo en otra cosa. Esta estación es vidrio, acero, piedra pulida, luz, movimiento. Por aquí pasan más de 300.000 personas en un día normal sin contar con el metro. Y la estación de tren no es el destino, es el punto de distribución, el lugar donde el movimiento se reorganiza antes de continuar. En otras palabras, esta estación no es un sustantivo, es un verbo que te lleva a un sistema de metro tan ordenado como intuitivo, donde ya sabes por dónde ir antes de preguntártelo. Cuando hablé por primera vez de mi experiencia en Corea en Instagram, alguien me preguntó qué hacía Corea de diferente en la planeación de las estaciones que otros países con ferrocarriles no hicieran. Por la historia que acabamos de tener, sabemos que Corea no inventó la rueda en lo que a ferrocarriles se refiere. Yo no estaba con los que diseñaron esta estación, por supuesto, pero hay cosas que se notan. Cuando navegaba por el metro de Seúl, noté que había una clara intención en el diseño de las estaciones para que te pudieras mover rápido por ellas. Y en las señales ha triunfado el hacerte saber por dónde ir antes de que te lo preguntes. Corea en esto ha sido coherente con la misma filosofía que tuvo el rey Sejong cuando inventó el Hangul, para que hasta la persona más pobre supiera leer y escribir. Los ferrocarriles están diseñados para que, a pesar de lo complejos que son, todos puedan orientarse rápido y de forma intuitiva. Y si no es de forma intuitiva, que al menos sea de forma lógica. Todos incluye a la persona aturdida de sueño, quien no sabe coreano y quien no vive en Seúl. Corea decidió que lo que determina la reputación de un país no es lo que los turistas verían en las zonas diseñadas para ellos, sino lo cotidiano, en lo que usa quien vive aquí todos los días. Esto es lo que quiero decir cuando afirmo que el ferrocarril replica lo que pasa en las sociedades. No es una metáfora poética, es literal. Cada decisión sobre dónde poner una estación, cómo diseñarla, a quién sirve, a quién no, qué historia conserva, cuál suprime, es una decisión técnica, sociológica y hasta geopolítica. Y no pasa solo en Corea, pasa en todas partes. Lo que varía es si alguien se molesta en leerlo. Gracias por ver este vídeo y por dejarme pasar un rato contigo. Dale me gusta si te ha gustado. Suscríbete. Y como siempre, quien tenga oídos para oír, que oiga.